Hoy eh, hemos designado pues este día para estar acá reunidos, poner nuestras vidas en sacrificio vivo, como lo dice la palabra de Dios. Y no es fácil, mientras que muchos están de vacaciones, se han ido pues a las diferentes recreaciones, que no es malo, pero eh, también en el transcurso del año se hace difícil también por el trabajo, las dificultades que tenemos de reunirnos, compartir la palabra de Dios, crecer más en el conocimiento de la verdad. Por eso, bueno, estamos acá. Vamos a ver el libro de Efesios. Vamos a tener una predicación también conforme al propósito que Dios ha puesto en nuestros corazones de salir a evangelizar. Vamos a ver la carta a los Efesios, el capítulo número 1. Pero también vamos a ver un poco del trasfondo histórico, porque nosotros tenemos una carta a los Efesios. La ciudad de Éfeso le llegó esa carta, pero detrás de eso hubo un trabajo para que ellos llegaran a ser hijos de Dios por medio de la predicación del Evangelio. Sabemos que Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo número 13, hubo un consenso donde el Espíritu Santo tomó al apóstol Pablo y a Bernabé, dos hombres que salieron a hacer la voluntad de Dios, el propósito de Dios, la obra de Dios, que hoy día ha llegado hasta acá, hasta nosotros. Hoy Dios pues ha tomado a cada uno de nosotros también, nos ha hecho un llamado para que nosotros sigamos esta obra. Nuestra hermana Luciani leía ayer el libro de Lucas, en el capítulo número 9 y 10, donde fueron llamados los apóstoles, y donde hay dos palabras importantes: poder y autoridad. En eso debemos estar claros, que nosotros tenemos poder y autoridad, y nosotros tenemos una lucha contra el reino de las tinieblas. Nosotros vemos aquí una lucha superficial de poderes entre los hombres, y que muchos están esclavos en la droga, en el alcoholismo, en la homosexualidad, en los diferentes vicios. Pero detrás de todo eso están los poderes de las tinieblas, el pecado involucrado, donde nosotros hoy día hemos sido llamados, hemos sido libertados, pero sin olvidarnos que tenemos poder y autoridad. Los temores que nosotros tengamos, que Satanás quiera poner en nuestras vidas, nosotros tenemos poder y autoridad. Allá afuera la gente va a los brujos, va a los brujos, va a los diferentes sitios esotéricos, al ocultismo, y van confiados que ahí le van a resolver los problemas, que hay poder ahí. Y es una realidad, porque Satanás también tiene un poder, pero dice la Biblia que Jesucristo se le ha dado toda autoridad sobre los demonios. Así que vamos a leer el capítulo número 1 del libro de Efesios. Efesios capítulo número 1. Y vamos a leerlo en el poderoso nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Y dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice el subtítulo que está acá: bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Padre, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado,
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia espiritual, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Son palabras espirituales, pero también son palabras poderosas y que revelan, hermano, eh, una posición, revelan una posición, una pertenencia. Nosotros ahora pertenecemos a Dios, somos hijos de Dios. Y nuestro hermano pastor, el pastor hablaba de que va a hablar acerca de la herencia. Fíjese cómo habla el apóstol Pablo acá. Bueno, que ya ese tema lo tocará él, pero es importante saber que nuestra herencia es por medio de Jesucristo. El apóstol Pablo habla acá bien claro que a ellos primeramente se les predicó la palabra de Dios. Ellos tuvieron un llamado como nación escogida por Dios para que también ahora ellos, los gentiles, también puedan ser parte del plan de Dios. Y fíjese que el apóstol Pablo está hablando que hay una idea de parte de Dios que ya él la tenía en su mente. Y en el verso número 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo. O sea, no es un plan orquestado por Dios por etapa o en diferentes partes, diferentes sitios. No, es un plan integral universal de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Pero Dios ha escogido el hombre y a cada uno de nosotros los que estamos aquí para que nosotros seamos parte de su plan. Por eso nosotros debemos de tener eso en mente. Nosotros fuimos llamados, nosotros vamos ahí a una evangelización y eso es parte del plan de Dios. Ya eso estaba en la mente de Dios. Dice de reunir todas las cosas en la dispensación de los tiempos, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Había una enemistad entre el cielo y la tierra por causa del pecado. Pero Jesús, en la cruz del Calvario, es lo que está explicando el apóstol Pablo, que desde antes de la fundación del mundo nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por el afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia. Pero también lo hizo por medio de su sangre, por medio de su sacrificio. Entonces el plan de Dios, pues, estaba en su mente y en su corazón que por medio de él mismo, en la persona de Jesucristo, hacernos hijos de él, rescatarnos, pues. Ahora, desde el verso 15 en adelante, espíritu de sabiduría y de revelación. Que es importante también esto, la revelación que tiene el apóstol Pablo, que no es una revelación como un sueño, un éxtasis que estuvo él, sino que por medio de las escrituras y como nación que tenían la palabra de Dios, se le fue revelado a los profetas, pero que el apóstol Pablo dice que él está revelando un misterio que se le dio a los profetas, pero que los profetas no fueron y le dijeron a los gentiles, mire, ustedes son salvos, ahora son hermanos de nosotros. No, quien está haciendo eso es el apóstol Pablo. Y por medio de los discípulos, de los apóstoles que estuvieron con Jesucristo, están revelando este misterio, misterio que estaba en las escrituras como una profecía, como una promesa, pero que no se había hecho realidad, que estaba ahí y que Isaías, Jeremías, Oseas, Abdías y todos estos profetas que nosotros pudiéramos ver en la palabra de Dios, lo habían dicho, pero que no se había llevado a cabo. Y que era parte de la herencia que Dios tenía, pero que se podía reclamar solamente después de la muerte de Jesucristo. Es lo que dice el libro de Hebreos en el capítulo número 8 y número 9, que muerto el testador,
entonces nosotros somos ahora acreedores de esa herencia. Pero que el apóstol Pablo revela que esa herencia se le había dado al pueblo judío, pero que ahora ha sido revelado que también los gentiles entran a ser participantes de esta herencia. Ahora es lo que el apóstol Pablo va a orar. Dice espíritu de sabiduría y de revelación, para que cuando ellos lean las escrituras, por el Espíritu Santo se les revele esta verdad. No es que van a tener una... Usted ve que no va a ser posible que Dios, algún gentil, le diera una revelación y le enseñara, mira, ustedes son ahora parte del pueblo. ¿De qué manera? ¿Cómo? No, es por medio de las escrituras. Todo lo que los grandes profetas de Dios y lo que Dios le habló a Moisés, que son los 5 libros, desde el Génesis, que nosotros vemos la palabra de Dios, vemos el Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. Esos 5 libros traen pues como propósito del plan de Dios desde el principio, para que nosotros podamos entender lo que Dios está haciendo a nosotros en la humanidad. Dice, por esta causa yo también, dice el apóstol Pablo, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con los santos. Fíjense que el apóstol Pablo dice, habiendo oído el crecimiento que ellos tenían, la fe que ellos tenían, la vida que estaban desarrollando, todas las actividades que ellos tenían, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos. Fíjense que era importante, porque el apóstol Pablo no es Cristo, no es Dios. Quiere decir que el apóstol Pablo no puede estar en todas partes y que él predicaba el evangelio. Un ejemplo, usted llegó y predicó aquí el evangelio en Santiago y él se iba. Pero entonces, ¿cómo los de aquí de Santiago iban a adoctrinar a otros si el apóstol Pablo no estaba ahí? Entonces el apóstol Pablo oraba, porque si ellos eran responsables, nosotros vamos a ir afuera a predicar el evangelio. ¿Cómo lo vamos a predicar? Si una persona te pregunta a ti, bueno, tú me estás predicando a Jesucristo, ¿qué me da a mí ese Cristo? ¿Qué voy a hacer yo con ese evangelio? ¿Qué debo hacer yo? Entonces el apóstol Pablo oraba porque ellos iban a ser responsables de adoctrinar a la gente también en Éfeso. A todos aquellos nuevos que venían llegando, ellos tenían que saber, tener sabiduría, revelación y conocimiento y los ojos alumbrados para darle a entender la esperanza a todos aquellos que llegan. Porque ven un Cristo que murió allá en una cruz, que no tuvo nada, pobre, su pueblo lo abandonó. ¿Qué voy a tener yo con eso? Ellos tenían que tener ese entendimiento, irse a las escrituras, a sabiendas de que todo lo que estaba pasando y había pasado en Cristo Jesús y había pasado el pueblo de Dios, aunque Cristo murió pobre, es rico, es el rey. Eso es lo que tenían que entender ellos. Y que ahora eran herederos, dice bien claro aquí ahora, las cuales riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. Ahora, hay personas que han ilustrado esto, que usted puede entrar en un hotel y le dan un paquete completo, pero de repente usted no sabe que le dieron la piscina gratis, las bebidas gratis, todo gratis. Y usted lo único que estuvo ahí en la habitación y estuvo pagando todo. Pero el apóstol Pablo quiere que los efesios estén claros que hay muchas cosas en el evangelio que ellos no estaban disfrutando y que tenían que disfrutar de su libertad, de su posición, de su nueva condición en Cristo Jesús. Y dice, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y las cuales, las riquezas de la gloria de la herencia en los santos. Tienen que saber eso, dice el apóstol Pablo, el cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Son palabras poderosas de su poder. Por eso es que estábamos hablando de esto. Nosotros tenemos poder y autoridad. Poder y autoridad. Dice, según la operación del poder de su fuerza. Esa fuerza, ese poder que operó en Cristo también está operando en nosotros. Dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero.
no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea que en la vida nueva que viene, nosotros también vamos a tener poder y autoridad. Y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de todo aquel que todo lo llena en todo. No hay nada que haya quedado por fuera. No hay nada que haya quedado por fuera. Es por eso que nosotros debemos estar confiados, tranquilos y seguros, porque no hay ningún otro poder que pueda estar por encima del poder de Dios. Porque Dios lo ha creado todo. Él ha hecho todas las cosas. El apóstol Pablo inicia su carta a los Efesios con una presentación que reafirma su autoridad apostólica. Primeramente, él está reconociendo que él viene del pueblo de Israel, un pueblo que fue escogido y tuvo muchos profetas a la cual Dios le reveló su plan, y da una afirmación que no es casual, que no es un mensaje que viene a comunicar que se le vino al de su propia mente, sino que está trayendo un mensaje que antes de que Jesucristo apareciera, ya ese mensaje estaba ya, y que a ellos ahora se le había reafirmado y se le había confirmado en Cristo Jesús que todas esas promesas ya eran reales y ellos la estaban disfrutando y que le estaban trayendo también a ellos también esa noticia nueva, un misterio que ellos iban a ser parte también de todas estas promesas. Ahora, el mensaje que está por comunicar no proviene de su propio entendimiento, sino de una revelación divina. Esta carta que está dirigida a los santos fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Fíjense que el apóstol Pablo le llama fieles a ellos, que son fieles, que están ahí y no están negando el nombre de Jesucristo, a pesar de que había una fuerte persecución, un conflicto. ¿Recuerdan los conflictos que el apóstol Pablo tuvo en Éfeso? Que pensaban pues que él iba a acabar con el negocio que había ahí. Dice, la cual indica que aunque la iglesia nació en medio de oposición, fue reconocida como una comunidad fiel, consagrada al Señor. Nosotros vamos a tener oposición. En, en Hechos 18 al 20, el apóstol Pablo en su segundo viaje es donde llega a predicar el evangelio a Éfeso y se encuentra que también ahí está Priscila y Aquila. Recuerdan que hacían tiendas de campaña y el apóstol Pablo aprende ese oficio y empieza a trabajar con ellos y también los deja trabajando ahí en Éfeso. Y también está un hombre que es poderoso en palabra, Apolo. Pablo llega por primera vez a Éfeso durante su segundo viaje misionero en Hechos 18, pero su estadía ahí fue breve. Luego regresó durante su tercer viaje misionero, donde permaneció por 2 años. Eso lo vemos en Hechos 19, cuando después el apóstol Pablo se va despidiendo con lágrimas y dice que después de su partida se levantarían hombres, lobos rapaces, que arrastrarían el pueblo tras sí. Entonces vemos que cuando un predicador está tratando de mostrar sus habilidades, lo que él sabe, todo su conocimiento hacia el pueblo para atraer al pueblo y seducir al pueblo, ya no lo está llevando a Cristo, lo está llevando a él mismo. Y eso es lo que el apóstol Pablo temía, de que después de su partida, de su estadía ahí en Éfeso, viniesen lobos rapaces, falsos maestros, que buscarían no la gloria de Cristo, sino la gloria de ellos. Entonces, el apóstol Pablo luego permaneció 2 años aproximadamente en la ciudad de Éfeso y muchos se convirtieron al evangelio y hasta quemaron los libros de brujería. Se salieron del vicio. Entonces, fíjese que hay personas que pudieran estar en el evangelio y confiesan que pasaron 1 año, que seguían fumando, que seguían tomando, pero en el peregrinaje que ellos se mantuvieron ahí fieles, Dios los fue libertando de sus vicios, de sus vicios. Entonces, si usted está acá y de repente tiene una debilidad, bueno, confía en el Señor, que el Señor lo va a librar. Porque si estos hombres estuvieron 2 años con los libros de brujería y escuchando el evangelio, quizás nosotros pudiéramos venir de otra región, de Jerusalén, y decir, Pablo, ¿cómo tú permites que tú estás predicando el evangelio aquí y esta gente tenga el libro de brujería? Dios es santo, pero Dios está haciendo un proceso, a veces no entendemos. Ellos venían de una cultura diferente donde no permitían y la gente la mataban por la ley cuando la persona
adoraban a otros dioses. Mas, sin embargo, hermano, Dios tuvo misericordia siempre del pueblo de Israel, porque abandonaban a Dios y hacían cultos a Moló, a otros dioses. Y culturas extrañas entraban dentro del pueblo, y aún así Dios los mantuvo ahí fiel y le llevó a Jesucristo para que los librara y se mantuvieran fieles. Ahora nosotros vemos estos relatos, hermano, como también el apóstol Pablo en Hechos consigue a unos discípulos de Juan que ellos no conocían el bautismo del Espíritu Santo. Simplemente habían sido bautizados en agua, pero no conocían el nuevo nacimiento, el ser bautizado y hechos por el Espíritu. Y el apóstol Pablo les pregunta, ¿ustedes cómo fueron bautizados? Y ellos dicen, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Y fíjese, eran discípulos de Juan. Saca usted la cuenta, ¿cómo estarían entonces los gentiles? Si estas personas venían del pueblo de Israel, eran discípulos, habían sido enseñados, y ellos dicen, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo o no. O sea, si el Espíritu Santo hace eso, no va a ser nueva criatura. ¿Cómo es eso? Si esta era la nación que estaban llamados a hacer luz, a enseñar a los gentiles y a impartir el evangelio, hermano, ¿cómo estarían entonces los gentiles? Es por eso que el Espíritu Santo le pone al apóstol Pablo en la mente una revelación de que él se da de cuenta que los efesios no están capacitados para ellos predicarle a otros. Y le dice, ustedes tienen que tener revelación, entendimiento, una capacitación para que los nuevos que vienen entrando a la iglesia y van a preguntar, ¿para qué estoy yo aquí? ¿Cuál es el propósito? ¿Yo estoy perdiendo mi tiempo? ¿Qué recompensa voy a tener yo? Entonces ellos tenían que capacitarse, y es donde el apóstol Pablo se queda 2 años ahí para enseñarlos a ellos, porque iban a ser un instrumento para que todos aquellos que venían llegando a la iglesia fuesen hermanos capacitados. Nosotros vamos a salir allá afuera y nosotros nos capacitamos aquí. ¿Cómo vamos a predicar el evangelio? Afuera, hermano, hay muchos bloques de contención, porque allá afuera hay personas que creen en el espiritismo, en la brujería, son drogadictos, se sienten chévere, caminan en el aire con la droga, andan, hermano, borrachos. ¿Cómo nosotros nos enfrentamos a esas? Entonces fíjese que aquí no le vamos a dar un método para los borrachos, un método para los drogadictos. El evangelio es uno solo. Y muchas veces nosotros, hermano, traemos un taller para evangelizar, pero cuando salimos allá afuera nos enfrentamos a cosas que aquí no vemos. Mire, cuando nosotros vamos a la universidad, por lo menos yo estudié ingeniería, hermano. Y entonces ahí a uno le dan, bueno, esto, el cálculo, ve muchos números. Cuando tú llegas a la empresa, ¡pum!, explota una máquina. Eso tú no lo viste allá. Eso no te lo enseñaron ahí en la universidad. Que tú ibas a entrar a una empresa y iba a explotar una máquina y van a llegar los bomberos. Se está quemando la empresa. ¿Qué hago yo como ingeniero? Entonces, yo vi la ingeniería industrial, gracias al Señor, y es una parte que a nosotros nos dan la electricidad, cómo funciona la empresa, si pudiera haber una causa de un incendio, cosa que no ve un ingeniero que es ingeniero mecánico. Y asimismo acá nosotros en el Señor nos preparamos, vemos la palabra de Dios, vemos el evangelio, el amor bonito entre nosotros, pero cuando nosotros vamos allá afuera, hermano, allá en el centro comercial, no todo el mundo te dice, Dios te bendiga. Y si usted le dice, Cristo te ama, bruja, busca qué hacer, ve a lavar los platos a tu casa. Entonces aquí tú no ves, aquí, como nosotros, hermanos, salimos de aquí preparados. Aquí no te están llamando bruja, aquí no te están llamando chismoso, no te dicen, tú no tienes nada que hacer. Son cosas que allá afuera nosotros nos vamos a enfrentar. El apóstol Pablo se enfrentó a estas cosas y aún así, gracias a Dios, nosotros tenemos sus cartas. Fueron gente, hermano, que no retrocedieron. Pablo predicó en la sinagoga por 3 meses y luego fue, hermano, a la escuela de Tirano por 2 años. Y muchas de estas personas que eran del pueblo judío levantaron aún a los gentiles para matar al apóstol Pablo. ¿Cómo quedaría él de noche? Muchas veces quizás confundido. Y el Espíritu Santo tuvo que levantarlo una noche. Usted lo lee ahí y le dice, Pablo, ten ánimo. Porque como él diría, bueno, pero Señor, ¿cómo va a ser esto? Si yo más bien quizás vengo alegre, creyendo que son los judíos que primeramente se van a convertir, me van a ayudar. Y son los que me están haciendo oposición, son los que me quieren matar. E incluso están levantando a los gentiles para que me maten a mí también. Él quedaría confundido. Usted saldría allá afuera y encontraría unos mismos evangélicos que le digan, bueno, tú no tienes nada que hacer. ¿Cómo quedaría usted?
quedó confundido. Y el Señor le dijo, Pablo, ten ánimo porque yo tengo mucho pueblo aquí. Entonces, hermano, muchas veces nosotros vamos afuera ya a predicar el evangelio y vamos a ser impactados por cosas que nosotros quizás pensamos de otra manera. La predicación causó un impacto en la ciudad, a tal punto, hermano, que prácticamente aquellas personas que practicaban las artes mágicas dejaron todo ese vicio por seguir a Jesús. Fíjese que en uno impactó para mal, para persecución, pero en otro impactó para salvación. Entonces, el conflicto, hermano, llegó a tal punto que el platero, Demetrio, el platero que hacía los ídolos para Artemisa, ¿verdad? Hizo una revuelta en contra de Pablo, ya que el avance del evangelio le estaba trayendo abajo su negocio. Es como que nosotros empezáramos aquí a predicar el evangelio. Yo vi una película Chamula de la región de México, en la frontera, donde aquellos carteles de la droga veían a los jóvenes que vendían droga ya buscando a Cristo y que ya no querían ese negocio. Y empezaron ellos pues a matar a los pastores porque su negocio se estaba viniendo abajo. Y usted se imagina que nosotros empecemos a predicar el evangelio aquí, entonces tienen que cerrar, hermano, las botellerías. Los vendedores de droga ya no van a agarrar su plata. ¿Qué harían ellos? ¿Se quedarían con los brazos cruzados? ¿Llamarían a la policía para meternos presos? No, ellos van a hacer su propia estrategia. ¿Cómo hacemos para acabar con estos evangélicos? Ya no tenemos plata. Entonces, si el evangelio estuviera aquí impactando, hermano, impactando a la sociedad, que la gente dejara de consumir droga, los brujos dejaran de ganar dinero, esa gente se reunieron entre todos. Fíjese que la historia también que nosotros tenemos en el evangelio, que los fariseos, los saduceos, los herodianos, los escribas, toda esa gente eran enemigos, pero cuando llegó Jesús, todos se unieron, todos a una contra Jesús. Entonces allá afuera de repente, bueno, los que tienen la botellería quieren alcanzar más gente. Los que tienen la droga quieren alcanzar más gente. Los brujos quieren engañar más gente y tomar dinero. Y ellos están divididos porque cada quien está por su plata. Pero cuando ellos tengan una oposición, se van a unir en contra de lo que le están haciendo la oposición. Y esto fue lo que sucedió también en Éfeso, hermano. Hubo una lucha, una pugna, y todos llevaron a Pablo al Areópago para ver qué hacían en contra de él, cómo lo mataban, cómo lo apagaban. Entonces todos estos grupos se reunieron. Ahora fíjese que detrás de todo esto está Satanás. Y es lo que dice nuestro Señor Jesucristo, que un reino dividido no permanece. Satanás los unió a todos en contra de los apóstoles. Esta gente está predicando la palabra de Dios. ¿Qué hacemos en contra de ellos? ¿Cómo los destruimos? Entonces, hermano, el libro de Efesios también está dividido entre del capítulo número 1 al capítulo número 3 en doctrina, la obra de Dios en Cristo Jesús y nuestra identidad con Él. En el capítulo número 4, el capítulo número 6, cómo vivir esa identidad en el contexto de la iglesia, en el hogar y la lucha espiritual. Fíjese, se lo voy a repetir. Del capítulo número 1 al capítulo número 3, doctrina, la obra de Dios en Cristo Jesús y nuestra identidad en Él. No con Él, sino en Él. Porque nosotros estamos en Cristo. En Cristo. En el capítulo número 4, el capítulo número 6 es práctico. Cómo vivir esa identidad en el contexto de la iglesia. Porque fíjense, nosotros no podemos ser cristianos por allá solos. Nosotros pertenecemos a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Dice, en el hogar y en la lucha espiritual. Porque si nosotros estamos en nuestro hogar, somos cristianos, cuando salimos a la calle o pudiera ser dentro de nuestro propio hogar, nosotros tenemos una lucha espiritual. De hecho, yo he estado sacando una serie de devocionales, ustedes lo han leído, los que lo han leído por el grupo, sobre David, y vemos que David era un guerrero, pero dentro de él tenía una guerra. Él se dio de cuenta de que él era un guerrero poderoso y que había destruido a sus enemigos, pero dentro de él no podía cómo vencerse él mismo. ¿Y cómo se venció él mismo? De rodillas, pidiendo y clamando a Dios.
se veía cautivo, se veía vencido. Pero como yo, que he vencido tanta gente a Goliat, no puedo vencerme yo a mí mismo. Él se encontró con esta pared de contención dentro del mismo. ¿Cómo me venzo yo a mí mismo? ¿Cómo obtengo? Yo he tenido la victoria sobre todos mis enemigos, pero no he tenido la victoria sobre mí mismo, sobre mis deseos, sobre mis pasiones. Tomé a Betsabé, le hice un hijo, maté a su esposo, vivo la vida como quiero. ¿Qué está pasando? ¿Qué hay dentro de mí? Entonces hay una lucha espiritual, no solamente afuera, sino dentro de nosotros mismos. Es por eso que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo, cuídate de ti mismo. El apóstol Pablo, bueno, hermano, saluda a la iglesia, le hace ver el plan eterno de Dios, hace ver que somos escogidos, que tenemos un Padre, que somos santos, que tenemos una misión, que debemos crecer, que somos redimidos por la sangre, que no hemos obtenido esto porque somos buenos, somos muy inteligentes, porque estamos tan pobres, estamos tan pobres, no tenemos nada. No, todo ha venido de parte del Señor, un plan de Dios. No es debido a la condición o a la posición del hombre, sino a la gracia y la misericordia del Señor. Ahora somos sus hijos. Dios los ha revelado. Y una parte muy importante que encontramos en el capítulo número 1, versos 13 y 14, es que somos sellados con el Espíritu Santo. Hay un sello. Ahora, fíjese que este sello no es un sello así como muchos predicadores dicen, nosotros hemos sido sellados. No, el sello es el Espíritu. Fíjese, usted lea su Biblia para que usted vea. Dice, nosotros hemos sido sellados con, no por. Porque una cosa es con. Hay predicadores o maestros que dicen, nosotros hemos sido sellados por el Espíritu. No, nosotros hemos sido sellados con el Espíritu. Una cosa es por y otra cosa es con. O sea que el Espíritu Santo es el sello. No es que Él nos coloca un sello, no. Para que y lo confunden y después te llevan a Apocalipsis, que le fueron sellados, le pusieron un sello en su frente. No. Cuando el apóstol Pablo está ilustrando esto, es que está ilustrando que es como cuando usted toma un papel celofán, un papel de eso transparente, y usted toma una carne para meterla en la nevera y usted la envuelve toda. Esa carne está sellada y no entra nada. Así estamos nosotros estamos sellados con el Espíritu Santo. Somos impenetrables. Ahora, lo que pasa es que dentro de esa esfera, nosotros muchas veces dejamos entrar las tinieblas cuando nosotros apagamos el sello del Espíritu. Fíjense lo importante de no apagar el Espíritu, no contristar el Espíritu, porque estamos nosotros entonces, hermano, siendo vulnerables a ese sello. Y no es por el diablo, no le vamos a echar la culpa al diablo, porque el diablo ha sido vencido. Nosotros somos hijos de Dios, tenemos todo poder y autoridad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros entonces nos rebelamos nosotros contra Dios por nosotros mismos. Entonces, si usted abre ese sello por causa de su desobediencia, está vulnerable a las tinieblas y a Satanás. Fíjese que, hermano, hay una ley dentro del evangelio, dentro del reino de Dios, pero también hay una ley en las tinieblas que se cumple. Y por misericordia de Dios muchas veces nosotros no somos destruidos, como dijo el profeta Habacuc. Por su misericordia nosotros no hemos sido destruidos. Entonces fíjese que esta revelación también no ha venido, como le dije, por un éxtasis, una visión que el apóstol Pablo tuvo, sino por medio de las escrituras. El apóstol Pablo leyó Isaías, le dio Osea, tenía en su mente el antiguo pacto y se dio de cuenta el plan. Ahora, otra cosa que nosotros también debemos de ver es que el apóstol Pablo, él veía, lo que él estaba viendo, el Espíritu Santo también se lo estaba haciendo entender. Ah, mira, los gentiles, muchos se están convirtiendo, los judíos no se están convirtiendo. En estas áreas el Espíritu Santo ha penetrado. No me dejó predicar aquí, me llevó aquí. Y el apóstol Pablo vio todo eso. Fíjese que él no lo escribió, porque este libro de Hechos no es de Pablo. El libro de Hechos es de Lucas. Pero más sin embargo, Lucas andaba con este hombre y todas las ideas que el apóstol Pablo tenía, veía esa perspectiva, esa sabiduría y todas estas cosas se lo iba declarando este hombre. Y este hombre también se estaba dando de cuenta cómo era el movimiento, las actividades, dónde Dios se movía. Y entonces el apóstol Pablo termina diciendo que no hay excusa porque todos los sitios donde el Espíritu Santo había penetrado eran los peores.
Entonces, los que estaban por allá no tenían excusa, porque si Dios salvó a los matones, Dios salvó a los que estaban ahí metidos en la idolatría, en la brujería. No había excusa para decir, bueno, yo soy muy pecador. No, Dios está salvando a los más pecadores. Y dice el libro de Apocalipsis, a los que son sinagogas de Satanás, Dios lo está librando, Dios está rompiendo las cadenas. Entonces no hay excusa. No hay excusa para los demás. El mismo apóstol Pablo se puso como ejemplo. Yo perseguía a la iglesia, mataba a los cristianos y Dios me salvó a mí. Ahora, después de todo esto, Pablo ora para que los creyentes reciban espíritu de sabiduría y de revelación, en conocer la esperanza, el llamado, entender las riquezas de la herencia en los santos, comprender la grandeza del poder de Dios que resucitó a Cristo y lo sentó sobre todo principado y sobre toda autoridad. Esa palabra sentado en un trono no es solamente que nosotros veamos a Jesús allá en un trono y dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales, más adelante el apóstol Pablo lo va a decir, es para que nosotros entendamos el poder y la autoridad que nosotros tenemos. No es solamente que estamos sentados allá en un trono, en una silla y mandamos y tenemos una corona y estamos reinando, no. Es para andar allá afuera con una autoridad, que no nos dejemos amedrentar. Hermano, hay personas que usted le dice algo allá y van para que un brujo, para echarle una brujería. Y ellos van seguros y confiados. ¿Cuánto más nosotros? Vamos ahí nosotros, como siempre el Señor le reprochaba al pueblo de Israel, van a clamar a los otros dioses, vaya usted un brujo a saber, ya está confundido. No, nosotros tenemos que estar confiados en el Señor y que todas las cosas que nos están pasando están en las manos del Señor. Ya no tienen que acudir a la brujería, es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los efesios. Ya no tienen que ir para allá, no cometer el error que la carta que se le envió a los hebreos, que después que Jesucristo los perdonó, los lavó con su sangre, querían ir otra vez al templo para que sus pecados fueran perdonados con un cabrito. Y matar y hacer una ofrenda para ser perdonados. No pueden caer en eso. Es lo similar a los de Efesios. Usted no puede ir otra vez ya que los brujos para que le declare su vida, qué es lo que le está pasando, si la mujer lo va a dejar, si lo van a botar del trabajo, si el vecino le tiene rabia. Yo desde niño, hermano, por mi cuadra donde yo vivía, después que yo me convertí, empecé a orar por esa gente, porque muchos pensaban que le estaban haciendo brujería, que lo veían mal, que el vecino quiere que me boten del trabajo, que la mujer me va a dejar. Todas esas tinieblas, hermano, son echadas afuera cuando venimos a Cristo. Empezamos a orar por los vecinos. De hecho, yo oraba ahorita y le decía, Señor, yo desde que me convertí, oré por mi vecino. ¿Cuántos vecinos por mi cuadra se han arrepentido? Dios escuchó mi oración. ¿Está usted pendiente de sus vecinos, de sus amigos, sus compañeros de clase, los que están aquí, los jóvenes? Oran por ellos, que tienen padre. ¿Usted está pendiente de sus vecinos? De que sus vecinos sean salvos. Dios le va a pedir cuentas. Eso lo dice el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 3 dice que si tú no amonestas al impío, Dios te va a pedir cuenta por ese impío. Pero que si el impío es amonestado y él no se vuelve de su pecado, bueno, él entonces va a correr con el juicio de Dios. Pero si tú te quedas callado y dices, bueno, que mi vecino se lo lleve el diablo, pero ¿para qué Dios te ha puesto ahí? Para que tú seas un faro de luz. Y yo estaba preocupado, y ahorita estaba pendiente de que un amigo mío de mi infancia que se murió, yo a él le prediqué el evangelio por Facebook. Y estando en vida, yo también le prediqué el evangelio a ellos. Iba ya a que mi estado, donde yo me había ido desde joven, y le había predicado el evangelio. Y se los dije. Se reunía a mis amigos así, le mira, nuestros padres aquí lo que creían era en la brujería, que esto le está echando brujería. Yo me convertí al evangelio. Y por ahí no había penetrado el evangelio como estaba penetrando conmigo. Y están envueltos en la brujería. Y eso ha traído enemistad hasta nosotros. Entonces mi abuela me decía, no te reúnas con fulanejo, con Luis, con Perencejo. Y también a los padres, ellos no te reúnas con Wilmer, con esto, porque eran enemigos. Y Cristo trae la amistad, el amor, en perdonarnos los unos a los otros. Los brujos, le decía yo, han traído la enemistad en nuestra cuadra. Nuestros padres no se hablan porque Satanás está paseando, bañándose por aquí. Vive en este lugar. Nos ha destruido. Y eso es lo que ha pasado allá afuera, el diablo. Y eso es lo que el apóstol Pablo le está hablando a los de Efesios, que tengan la unidad. Una lucha que la vamos a ganar es por medio de la unidad. Es por eso que el apóstol Pablo va a utilizar
el capítulo número 4, que más adelante lo vamos a ir pasando. Nuestro hermano Rodrigo también se está preparando en este libro para que nosotros veamos, hermano, los detalles importantes como pueblo de Dios, cómo los apóstoles instruyeron al pueblo. Fíjense que ustedes tan jóvenes, ustedes van a ir creciendo en el conocimiento de la verdad. El evangelio no cambia, no lo podemos cambiar. Cada generación que viene levantándose necesita del evangelio, necesita conocer de Dios. Yo oraba acá y usted escuchaba que los gobiernos pasan, pero el evangelio queda, no es cambiado. ¿Cómo se movía la economía, hermano, ante la revolución industrial? Que la gente araba la tierra. ¿Qué tipo de economía había? Ahora los aparatos electrónicos que nosotros tenemos, las ciudades son inteligentes, todo han crecido. Las ciudades son inteligentes ahora, hermano. Los semáforos son inteligentes. Todo eso que nosotros tenemos a nuestro alrededor son cosas sorprendentes. Mire, si los apóstoles ahora vinieran para acá, quedaran con la boca, wow, ¿cómo predicamos el evangelio aquí? ¿Qué hacemos? Entonces, ninguna civilización, hermano, la tuvo fácil. Ninguna. Yo creo que nosotros estamos más cómodos. Nosotros estamos un poco más cómodos porque a nosotros el gobierno no nos viene a buscar para acá para meternos presos porque estamos predicando el evangelio. Entonces la carta enfatiza, hermano, que los gentiles antes estaban excluidos, ahora habían sido introducidos al plan eterno de Dios. Fíjese, hermano, y eso también tenemos que saberlo y entenderlo. Los gentiles no estaban excluidos de la salvación, pero sí del plan de salvación. Fíjese que a ellos no se les fueron dadas las promesas, sino que se les fueron dadas a los judíos. Pero a su vez, las promesas se les fueron dadas fue al Mesías, dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, que las promesas no fueron dadas a los judíos específicamente, sino a un judío. Y ese judío es Cristo. Y el que no lo acepta a él no tiene la herencia. Usted podrá ser judío. Y esa es la pelea que el apóstol Pablo después va a tener en Romanos, a decirle a los judíos, tú eres judío y tú eres gentil, tú estás montado en el banco de los acusados. Y Cristo es el que puede sacarte de ese banco de acusación. Y es lo que dice también Juan, nosotros tenemos un abogado y ese abogado es Cristo. Entonces, hermano, si nosotros somos parte de las bendiciones de Dios, no es porque usted sea un judío o porque usted sean gentiles. Los judíos rechazaron a Cristo y entonces las bendiciones vienen a ser de los gentiles porque como hubo un rechazo, entonces Dios no haya que hacer con las bendiciones. Bueno, vamos a hacerlas a los gentiles. No, había un plan desde el principio, tanto para los judíos como para los gentiles. Y es lo que dice el apóstol Pablo, wow, a nosotros se nos es dado explicar estas bendiciones, este plan. Y el plan es que Cristo es el quien nos da la herencia. ¿Cómo nos las da? Por medio de su muerte y su resurrección. El desarrollo de esta verdad más profundo, pero que en el capítulo número 1 se va revelando todo esto. Es un propósito para alcanzar a todos en Cristo Jesús sin distinción. Fíjese que el apóstol Pablo, cuando habla con los Gálatas, él se incluye con los gentiles, porque ya él no es parte del mundo. Y fíjese que cuando nosotros leemos el Evangelio de Lucas, y dice que para cuando introdujo a Cristo en el mundo, cuando la hermana leía ayer el capítulo 9 de Lucas, dice que el niño viene y se introduce en el mundo. Fíjese que no está hablando nada más que el pueblo de Israel como algo preferencial, que viene a ser una obra nada más que en Israel. No, que la obra es para el mundo, para alcanzar al mundo. Fíjese que nosotros vemos en el antiguo pacto gente que eran gentiles, que habían sido salvas también. De hecho, antes de existir la nación de Israel, Abraham, es lo que va a decir el apóstol Pablo en el Romanos capítulo 4, él no pertenecía al pueblo de Israel, él fue llamado y Dios hizo un pueblo aparte de él, pero él fue limpio, fue lavado, fue justificado no por sus obras, sino por la fe, no porque pertenecía a una nación, al contrario, él pertenecía a una nación pagana y Dios la llamó de ahí. Entonces ese es prototipo para nosotros. Dios nos llama del mundo para convertirnos a él, ser propiedad de él, y de ahí Dios preparó una nación para entonces hacer su plan. No estaban incluidos los gentiles porque Dios tomó una nación para traer el Salvador, presentarle el plan para que ellos se lo presentaran a los gentiles porque eran más. Entonces Dios no iba a tomar el mundo completo para hacer un plan. Entonces fíjense que Dios toma a uno de nosotros, un pequeño remanente, para que nosotros le hablemos a la gran cantidad que hay allá afuera.
Nosotros no sabemos cuándo la persona de afuera se va a morir y nosotros ya le hemos sembrado el evangelio y van a ser salvos. Entonces, hermano, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces, nosotros somos escogidos para hacer el llamado. Ahora, los que Dios le está haciendo el llamado allá afuera, eso ya es de Dios. Porque yo sembré, Apolo regó, pero la salvación la va a dar Dios. Entonces no se creamos nosotros que nosotros somos los únicos salvos. No, nosotros hemos sido llamados, somos escogidos para que aquella gente que está afuera se salve. Porque el evangelio es para salvación a todo aquel que cree. Lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 1. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Cuando usted está sembrando allá afuera el evangelio, los que están allá afuera, usted le está sembrando el poder de Dios, un poder. ¿Un poder para qué? Para que sean salvos. Y dice Isaías 55 que mi palabra no volverá a mí vacía. Los que no son salvos también va a ser una palabra de juicio y de testimonio. Como dice Mateos capítulo 24, verso 14. Y será predicado este evangelio para testimonio a todas las naciones. Entonces nosotros estamos haciendo eso. De hecho, hermano, viene por el internet. Pudiera que nosotros como generación nueva podamos ver esto, que lo estamos viendo, ya hay audífonos, creo que el YouTube, y usted va a ver un video en chino y usted lo va a escuchar en español. Y eso va a ser una guerra, una batalla, hermano, porque cuando el evangelio penetre en todas las esferas, los que están en los países donde nunca le ha llegado el evangelio y tienen estas redes sociales, lo van a escuchar usted hablando el evangelio en chino, en francés, en inglés, en todos los idiomas. Y los que están en inglés, nosotros lo vamos a escuchar. Y el evangelio va a ser esparcido por todos lados. No va a haber frontera. Eso está a punto de ocurrir, hermano. Yo recuerdo que en Venezuela, por primera vez, porque no lo dejaban hacer en otros países, la Google, cuando Chávez hizo la primera cumbre de la OPE, pusieron unos audífonos a todos los presidentes que estaban ahí, hicieron ese experimento por primera vez. Cuando Chávez hablaba, todos escuchaban en el mismo lenguaje. Y eso fue lo que sucedió en el libro de Hechos. Cuando los apóstoles hablaban en lengua, todos escuchaban. Fíjese que las lenguas no salían. Yo no puedo hablar aquí varios idiomas a la misma vez. Mire el sorprendente el milagro, porque yo no puedo hablar aquí varios idiomas a la misma vez. Yo no puedo hablar en chino, yo no puedo hablar en francés, pero a través del Espíritu Santo, un solo hombre que hablaba, o los 120 en el Pentecostés, hicieron que toda esa gente que estaba ahí escucharan en varios idiomas. Ese es un milagro sorprendente, pero un milagro que estaba haciendo, hermano, el propósito de Dios, que Dios quiere que todas las naciones sean salvas y que este evangelio llegue a todas las naciones. Es por eso, hermano, que hay un grupo de evangélicos, que es como que no entendiera, que están ahora trayendo las raíces hebreas, que quiere que todos hablemos hebreo. Vamos a retroceder. ¿Tú sabes todo lo que le costó a Dios para que el evangelio llegara a todos los idiomas? Ahora quiere que todos hablemos hebreo y hasta por las redes sociales, Yamachúa. ¿Qué va a entender la gente eso? El plan de Dios es que la gente escuche el evangelio en su propio idioma. Y ese es el plan que está hasta por internet. Dios va a hacer que todos escuchen el evangelio y no tengan excusa, hermano. No tengan excusa. Bueno, hermano, ya la hora ha avanzado. Le damos las gracias al Señor por este mensaje. Un mensaje, hermano, con un poco de enseñanza, pero también evangelístico, para que nosotros, hermano, tengamos confianza en el Señor. No perdamos, hermano, esa idea de que fuimos llamados, de que hay un propósito en nosotros y que un día vamos a dar cuenta qué hiciste tú por los que están a tu alrededor. Y que si esto fue una realidad y se hizo una verdad y hoy lo tenemos palpable, visible, lo leemos, lo contemplamos y lo debemos ver por las escrituras, nosotros también vamos a ser parte de este plan. Entendamos que el libro de los hechos no ha terminado, que cada uno de nosotros está llenando una página del libro de los hechos y que no podamos ver nada más que los apóstoles como instrumentos, como grandes hombres de Dios que están ahí, que son inalcanzables, no, que nosotros fuimos llamados también para estar en ese plan que Dios nos está preparando y que como ellos impactaron al mundo a su alrededor, nosotros también vamos a impactar a todos aquellos que nosotros tengamos a nuestro alrededor y que eso va a ser una verdad porque no es por medio de nosotros. Tenemos que entender que somos simplemente instrumentos, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, que nosotros somos siervos inútiles. El apóstol Pablo lo dijo a los corintios, somos vasos de barro, que simplemente la excelencia del poder de Dios está en medio nuestro, está dentro de nosotros. Es por eso que nosotros, hermanos,
hacemos la diferencia, porque el poder de Dios está en nosotros. Vamos a orar, hermano, vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a darle las gracias al Señor, hermano, por habernos hablado, hermano, y que ponga en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Y una de las cosas que podemos ver y entender que hay una lucha, Señor, dentro de nosotros mismos, que cuesta muchas veces predicarnos a nosotros mismos, Señor, pero que tú nos has dado poder y autoridad, que ahí debemos de estar, Señor, míos amados, confiados en que tu poder, Señor, está por encima de todo poder, que son más los que están con nosotros que los que están en el mundo, Señor, míos amados. Que tú, Señor, míos amados, nos has entregado en nuestras manos una gran responsabilidad, que nosotros no podemos ser egoístas, que debemos de dar de gracias de lo que de gracia hemos recibido, Señor mío amado. Que hay una urgencia, como muchos que llegan a un hospital muriéndose y los médicos corren a salvarle la vida y que es una vida pasajera. Cuanto más por los enfermos espirituales que van a perder su alma por siempre, Señor. ¿Estamos nosotros en esa urgencia, Señor? ¿Vemos nosotros la necesidad de salvar a un paciente como lo ven los médicos, Señor? Cuando muchos dejan de comer y irse a su casa para salvar a aquel enfermo y muchas veces derraman lágrimas con ellos y Señor, mezclan su sangre con aquel paciente. Estamos nosotros, Señor, en nuestro corazón tomando esta decisión cada día de que hay una urgencia allá afuera, o estamos tranquilos porque fuimos salvos, ya no nos importa lo que tenemos a nuestro alrededor. Señor, ayúdanos, Señor, mi Dios amado, a no ser fríos, porque no tenemos un Dios frío, tenemos un Dios que se compadece de nosotros, que llora con nosotros, pero también llora por los que están allá afuera. Jesús lloró al ver la condición de su pueblo perdido, caminando por su propia senda y no haciéndose de la voluntad de Dios. Señor, así que ayúdanos, Padre amado. No porque vamos a andar aterrorizados y atemorizados porque tú no vas a pedir cuenta y no vas a castigar, sino porque hay muchos allá afuera muertos en delitos y pecados. Señor, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Ayúdanos, pon palabras en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor. Allá afuera hay personas que van a escuchar el Evangelio, que ya tú los tienes predestinados para que nosotros le hablemos hoy tu verdad, Señor. Ayúdanos, Padre amado. Gracias por darnos esta oportunidad, Señor, mi Dios amado. Porque esto no lo podemos obtener por medio de un título en una universidad. No hay una preparación académica. Es un llamado, Señor. Es un privilegio que de tanta gente que hay afuera en el mundo. Tú nos has llamado para cumplir el propósito, Señor. Y que vamos a ser recompensados porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Por eso que muchos, Señor, no están aquí. Estamos pocos, pero con una gran responsabilidad. Un peso, Señor, mi Dios amado. Tú no estás aquí, Jesús. Estás allá en tu trono, pero para eso nos has dejado aquí, para que nosotros sigamos y continuemos tu obra, Señor, mi Dios amado. Como la has realizado en nosotros, también la veamos realizada a los que están allá afuera, Padre amado. Por eso te damos las gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, mis hermanos.